En el vídeo de hoy vamos a darte un montón de ideas si estás decidido a hacer tu incubadora en un microondas. Entre las ventajas que ofrece es que el propio microondas tiene materiales que podemos utilizar a la hora de hacer nuestra propia incubadora casera. Motor de volteo de la bandeja de abajo giratoria, ese que podéis ver ahí enfrente para hacer nuestra incubadora automática, y también, por supuesto, el ventilador para mover el aire caliente en el interior del habitáculo. Por supuesto, también contando con la diferente tornillería que podemos encontrar en este pequeño electrodoméstico original. En este vídeo podrás encontrar un montón de ideas a la hora de comenzar la fabricación de tu incubadora en un microondas. Vídeos de compañeros de nuestro canal principal, que aquí arriba te dejo el enlace, que quisieron compartir sus experiencias con nosotros. Tenemos poco espacio, pero podemos aprovecharlo al máximo para dar más capacidad de la que piensas y, por supuesto, para tener en este espacio reducido la posibilidad de hacer una incubadora casera totalmente automática. Y presta atención a este modelo que hemos dejado para el final. Un buen acabado para una incubadora en un microondas. Como siempre, esperamos que estos vídeos te sean de utilidad. Y para que veáis que no exageramos cuando decimos que se puede aprovechar al máximo la capacidad, aquí tenéis este ejemplo de este microondas donde con esos cajoncillos se dispone de hasta 3 niveles para la colocación de los huevos. Aprovechamos así el espacio al máximo y dejamos un espacio en el lateral, como podéis ver, para el ventilador que haga el reparto de aire caliente en el interior y ese pequeño dispositivo depósito que hay debajo para conseguir la humedad relativa. Hay que tener en cuenta que en estas incubadoras con huevos a diferente nivel hay que estar muy pendientes a las diferentes temperaturas que podamos tener en cada una de las bandejas. Es el principal problema que puede presentar una incubadora de este tipo, ya no en un microondas, sino en cualquier dispositivo que queramos utilizar para hacer nuestra incubadora. Este es mi proyecto, lo hice con un microondas viejo. Le puse una llave para encender la luz, una llave para el motor de rotación de huevos y un ventilador, un forzador que tiene atrás. Estoy en 27 grados, me falta en este sector el sensor de temperatura con el corte automático. Ahora lo voy a poner en funcionamiento para que vean cómo queda. Acá tenemos la luz, tiene una sola lámpara, ahora después tengo que poner otra. Allá al fondo tiene el sistema de mover los huevos y atrás tiene un ventilador que lo tenía ya el microondas, así que se va a dejar. Tiene lugar para poner otra lámpara, me falta ponerle los vasitos con agua. Usé un mape de cartón para poder poner los huevos y me gustaría que me den más consejos. Falta calibrar bien el tema de temperatura y cuando tenga el programador ya voy a empezar a hacer los ajustes de temperatura. Gracias a todos. Aquí te muestro mi nueva incubadora. En esta ocasión la he fabricado en un microondas viejo que tenía en casa y no le estaba dando el uso requerido, y he fabricado esta incubadora. Aquí la vemos, ha quedado bastante bonita, muy delicada. Y la podemos ver. Aquí está, y todos los detalles. Vamos a decir que está
sin mucho reguero de alambre. Le he quitado este cable, se puede destornillar, ¿verdad? Le he quitado la tapa de arriba para trabajarla por dentro, en lo que es la incubadora en sí, para evitar no tener mucho reguero de alambre. Entonces, en la parte de arriba podemos ver el dimer, el controlador de voltaje, ¿verdad? En esta parte de aquí, en la parte trasera, está el cable de la electricidad. Tiene aquí un cable que este es el de uno de los termómetros digitales que tengo, y en la parte de abajo este es el cable de la alimentación del abanico o ventilador, como lo pueden llamar. Así que yo la considero que está bastante bonita, me ha gustado bastante cómo ha quedado. En la parte de adentro, aquí abrimos, ya ven, esa es la parte de adentro como ha quedado. La he terminado esta mañana y aún ni siquiera le he puesto agua para ir probando. Pero aquí te muestro, mira, siguiendo tus recomendaciones, aquí tengo 4 termómetros en los 4 costados, en las 4 esquinas de la parte de adentro. El termómetro hidrómetro, o hidrómetro como lo quieran llamar, en una esquina. En la otra parte, la parte trasera, el que le mostré afuera, la salida de afuera, este es un termómetro digital. En la parte de adelante tenemos 2 termómetros de mercurio, si pueden ver, en ambas partes, ¿verdad? El mercurio, y en este mírenlo aquí, para que ocupe de ambos lados. Los vasos en ambas esquinas, con unos ganchitos que yo mismo he hecho. Está realmente bastante sujeto, lo que aseguro que no va a tener derrame de agua ni caída del vaso. Miren el otro lado. En la parte de arriba tenemos el ventilador y la bombilla. Ahí está. El ventilador lo puse a que el aire lo tire hacia abajo, ya que el reductor que tengo es de 6 volts y no tira mucho aire realmente. Entonces por esa razón lo puse hacia abajo. Es una incubadora que dentro no es tan grande, realmente el espacio dentro no es tan grande. Creo que con este ventilador me da a la perfección con ese viento que tira. Va a ser suficiente para mover el aire que va a entrar. Entonces, en la parte de abajo, si pueden ver, tenemos 2 orificios, no muy grandes, para la entrada de aire, y en la parte de arriba, 2 orificios para la salida. Vemos uno por aquí y el otro en la parte trasera. Igualmente de este lado, uno aquí y uno en la parte trasera. Ahí está. Estas cerrajillas que ven en ambos costados están cerradas ambas por la parte de afuera. Estas que están aquí están cerradas. Si pueden ver en la parte de aquí arriba, yo no le hice orificios, ya que aquí en la parte donde para poner la salida del termómetro tuve que hacerle un orificio en la parte de arriba. Lo decidí hacerlo así para tener mejor el cableado dentro, ¿verdad? Más organizado.
Entonces eso trajo como consecuencia que provocó que quedara un orificio, lo pueden ver ahí, que creo que va a ser suficiente para la salida del aire caliente. Entonces nada, espero que ajustar bien los parámetros de temperatura y humedad, bastante importante, y poder obtener los mejores resultados. Hola, buenas, me llamo Francisco, soy de Tomelloso, de un pueblo de Ciudad Real, y vamos a conocer mi incubadora casera con un microondas. Como podréis ir viendo, tengo aquí para su regulador de luz, el regulador del ventilador. Aquí tenemos su luz para cuando está apagado, que como comprobamos se puede encender y apagar desde el botón. Aquí tenemos el termostato y aquí tenemos el higrómetro digital. Y como vamos a comprobar, aquí dentro tenemos un ventilador de 12 vatios con dos bombillas de 50 vatios cada una halógenas. Tenemos la bandeja volteadora automática con un motor del microondas, como podéis comprobar. Ahí la vemos como voltea. Ahí tenemos los cacharros del agua para la humedad. Y esperar a ver qué tal funciona. Antes tenía puesto un ventilador de 220 vatios y me resulta, sobre todo, que hace mucho ruido y echa mucho aire. Entonces me he propuesto a cambiarle uno de 12 vatios. A ver qué tal funciona y si responde algo mejor. He sacado algunas puestas, pero algunas me han fallado, no sé por qué. Estoy investigando a ver por qué fallan. Y nada, eso es lo que tengo. Mi incubadora casera, hecha totalmente con un microondas, como podéis ver. Aquí tenemos un reloj digital para el volteo, el transformador para el ventilador de 12 vatios. Nada, aquí cuando lo tenemos, la regulación del botón, como podéis ver, le podemos quitar y poner. Aquí tenemos que va cogiendo su temperatura. Ahí vemos. Y nada, a ver qué tal funciona y qué tal os parece. Espero que os guste. Muchas gracias y un saludo. Mandarte este video, la cual es un proyecto que hemos elaborado esta incubadora con los conocimientos que tú nos has brindado. Es un proyecto que hemos hecho casi familia, también tenemos aquí a mi hijo Daniel, la cual hemos tratado de usar los materiales reciclados. Teníamos una plancha vieja y hemos utilizado una plancha que tú querías saber cómo utilizar esa plancha, y fue una plancha que utilizamos rompiendo parte de lo que es la parte superior del microondas y lo introducimos en la parte interna del microondas, en la cual ahí es donde calienta, en la cual pusimos dentro del microondas, pusimos el ventilador y podemos ver también ahí la sonda, podemos ver la sonda del termostato y el termostato. Hemos hecho unas pequeñas modificaciones pues siempre con materiales reciclados. Encontramos un cajón de aire acondicionado y utilizamos el motorcito, utilizamos también este cable que es el que lo hicimos para
lo utilizamos para regular lo que es la humedad, la cual abrimos o cerramos esta ventana para así aumentar o disminuir la humedad. Ese fue un pequeño cambio que hicimos. Dentro de aquí también utilizamos el mismo ventilador también utilizamos el ventilador del microondas, utilizamos también la luz, y lo que hemos hecho es vamos a medio armarla para medio ponerla a funcionar. Este es el plato donde van los huevos. Este es el plato donde van los huevos. Se va aquí. Este es el carrito. ¿Por qué tenemos estos palillos aquí? Estos son los palillos que utilizamos de acuerdo al tamaño del huevo. Lo vamos introduciendo aquí. Si es un huevo pequeño, lo pegamos aquí. Si es un huevo grande, aquí. Para eso utilizamos estos palillos. Este es el carrito que mueve los huevos. Este es el carrito de los huevos. Vamos a tratar de meterlo aquí, para ponerlo a trabajar un momento para ver cómo se trabaja, cómo se funciona. Este es el carrito. Vamos a ver aquí. Este trabaja aquí. Nos vamos aquí. Colocamos aquí el carrito para hacerlo funcionar. Vamos a conectarlo para verlo cómo trabaja. Vamos a poner a trabajar un rato. Aquí ya está trabajando, tenemos que estar trabajando. El carrito lo conectamos junto con la plancha. Aquí podemos ver que el movimiento que tiene el carrito, este es el volteo. Si nosotros notamos que trabaja junto con la plancha, la cual trabaja, como ahorita que está totalmente frío, va a trabajar aproximadamente un minuto, pero al ya calentar ahí se apagó. Pero ya cuando tenemos la temperatura normal, solo trabaja aproximadamente 10 segundos y la plancha, 10 segundos trabaja la plancha y 5 minutos, y así intercambio. Entonces así donde hemos elaborado esta. Y quisimos esperar el video. Un poco para el otro poquito. Quisimos esperar este video para ya mostrarte el fruto de los pollos que hemos sacado, en la cual tenemos 12 pollitos, y en la cual pusimos 25 pollos, 25 huevos, pero solo nos salieron 12 pollos, porque los huevos que utilizamos notamos que no fueron huevos fértiles, pero hemos sacado algo. Hemos tratado de usar, aquí ya tenemos ya lo que es el comedero, también utilizamos material de reciclado, utilizamos el bebedero. Este es para que utilizamos para el agua. Aquí tenemos un bote de trabajo con vacío, aquí lo llenamos, tapamos aquí, lo llenamos y después el bote queda ahí. Y queríamos demostrar, no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta, y estamos para poder contestar. Ya tenemos el fruto, ya está probada. Vamos a de nuevo, ya la limpiamos, con cloro y todo, para volver otra vez a poner ya nuevos huevos. Y a ver, pues en caso necesitan alguna información más o alguna duda, nosotros estamos para servirlo. Lo importante es aprender y también compartir lo que hemos aprendido. Gracias. Bueno, esto es un vídeo que le hago a Antonio, Incubadoras. Y bueno, pues soy Julián Navarrete y este es mi trabajo que he realizado. Pues es una incubadora casera hecha con un microondas que me encontré en la basura. Y bueno, paso a dar unos planos por aquí para que se vea el interior y un poco explicar cómo lo he hecho. Por ejemplo, este es un volteo automático que lo he hecho yo, lo he fabricado yo. Esto es chapa de aluminio
Esto es una pata de estantería con tornillos de 4. Toda la tornillería que he utilizado es de 4. Por ejemplo, esto es un brazo que sujeta lo que es el higrómetro, ¿vale? Es un brazo articulado, de manera que tú lo puedes poner tanto en el centro, si quieres medir un poco el centro, o lo quieres medir un poco lo que es, bueno, pues ya lo veis, ¿no? Arrimarlo a la pared, ¿no? Se puede. De momento lo vamos a dejar aquí. Y bueno, este es el volteo. Este es el volteo. Pues como veis, también la resistencia de silicona. El ventilador, ¿vale? Mirad, os explico una cosa. Esto de aquí, que está encima del ventilador, lo he hecho yo. Que esto es como plástico, ¿vale? Un taco de plástico era, y esto lo he rebajado, ¿vale? De manera, bueno, esto sirve más que nada para sujetar los tornillos una vez pones el ventilador. Y la otra función que tiene es que pase el aire por aquí, ¿vale? Porque si yo pego el ventilador justo en el techo, ¿qué pasa? Que no me tira aire para abajo, ¿vale? Y entonces con esto pues consigo dos cosas, como he dicho, sujetar los tornillos, los 4 tornillos, y que pase el aire por el centro, y del centro digamos que lo dispare para abajo, ¿vale? Esa es la función que tiene este cacharrito. Después, pues para sujetar las dos sondas, ¿vale? Son las dos sondas del termómetro y del termostato, ¿vale? Para sujetar las dos sondas, como digo, he utilizado un alambre estas de valla, que se ponen en las vallas metálicas, ¿vale? Lo he recortado, pues, bueno, le he hecho la forma con un tornillito, lo he sujetado en el techo. No sé si se ve bien ahora, parece que desenfoca. Bueno, más o menos se puede apreciar, no hay mucha luz. Bueno, ahora os lo enseño. Y bueno, pues otra cosa es que le he puesto una luz interior, una lucecita, para cuando yo quiera ver los huevos o cualquier historia por aquí, pues tenga una buena iluminación aquí, ¿no? Y después, pues bueno, esto es una chapa, le quité, bueno, pues todos los mecanismos que habían aquí, se lo quité todo, por dentro también se lo vacié todo vacío, para dar paso pues a componentes y a la instalación nueva que hice, ¿no? Y esto pues es una chapa que recorté a la medida, pues bueno, para encajar los componentes. Y bueno, esto es un timer para el volteo. Esto, como digo, es un termómetro para la temperatura. Esto es el termostato que corta la calor, digamos, de la resistencia de silicona. Y este es el botón on-off, ¿vale? Para enchegar la incubadora. Y ahora os explico. Bueno, os explico también que esto es la rejilla para expulsar el aire caliente, ¿vale? Y por aquí hay otra rejilla que es donde entra, digamos, el aire, para renovación del aire. Y esto es un ovoscopio, ¿vale? Esto, pues, si os digo la verdad, tomé la idea de un vídeo que vi en el canal de Antonio Incubadoras, de un hombre que hizo una incubadora, pues más o menos parecía esta, pero no es en un microondas, ¿vale? En otro sitio, no sé si era una nevera, un congelador o no sé, ¿vale? Y me gustó la idea y quise replicarlo aquí, ¿vale? Bueno, aquí tiene su rejilla, ¿no?, que venía. Y bueno, vamos a pasar a enchegar al asunto, a ver cómo va. ¿Vale? Y bueno, pues paso a enseñar los botones estos. Por ejemplo, esta es la iluminación del interior, ¿vale? Abrimos un momento para ver lo que quería enseñaros antes, que no he podido por el desenfoque. El alambre este que sujeta las ondas, pues mira, tiene doble función, ¿vale? Una función es que coge las ondas
y a la vez ato ahí lo que es la instalación del volteo automático, que es este, de manera que no me toque con la resistencia de silicona, que está cerca pero no toca, ¿verdad? No toca, ni con el cable del ventilador ni nada, ¿vale? Y ahora se puede ver mejor el interior, está iluminado, ¿vale? Y como veis, aquí le he hecho los dos agujeritos de salida. Aquí abajo otros dos y aquí abajo otros dos, ¿vale? Y bueno, como veis el kilómetro está por aquí. Pues como digo, esta es la luz del interior. Este es del timer, ¿vale? Vamos a verlo trabajar un poco. Ahora checamos la luz para que se aprecie bien. Y lo que es el volteo, como digo, es totalmente casero. Totalmente casero. Bueno, pues se aprecia bastante bien, ¿no? Paramos el timer y luego, pues como digo, el oscopio. Abrimos la tapita, le damos al botón y aquí podemos ver el embrión de cada huevo, ¿no? Vale, cerramos la tapita y bueno, no sé, vamos a coger unos últimos planos. Y bueno, eso es todo. Un saludito desde Cataluña, España. Hasta luego. Diferentes montajes los que te hemos puesto aquí en este vídeo, utilizando como base principal el microondas. Esperando como siempre que todos estos vídeos te hayan servido de ayuda para coger ideas para tu próximo proyecto.